Theodore Roosevelt, el presidente número 26 de los Estados Unidos, fue un presidente extraordinario. La clase de hombre que recibe un disparo durante su campaña de reelección y continúa con el discurso. Entre los logros de su presidencia está el Canal de Panamá. De hecho, creó la Administración de Drogas y Comida, la FDA, Food and Drug Administration, y creó a lo que nos trae el día de hoy acá, la ley federal llamada Nation Reservation Act. Con esta ley se formaron los parques nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica. Los parques nacionales de Estados Unidos están divididos en tres ramas. Los bosques nacionales, con 150 áreas en todo el país y con una extensión de 762.169 kilómetros cuadrados. Luego vienen los parques nacionales, con una extensión aproximada de 211.000 kilómetros cuadrados. Y por último, los parques de recreación, con 13.200 kilómetros cuadrados, lo que suma un total de casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Exactamente son 986.369. Para poner estas dimensiones en contexto, podemos decir que los parques nacionales de Estados Unidos son más grandes que toda Venezuela por más de 70.000 kilómetros cuadrados, lo que suma una gigantesca área de bosques sin ninguna vivienda alrededor. Ahora quiero explicar un poco el nombre del tema de hoy: Missing 411 o Desaparecido 411. Missing en inglés significa desaparición o perdido, y el término 411 se debe a que antes se marcaba el 411 para pedir información. Esto con el tiempo se volvió un modismo o un slang que se usa para decir información perdida. Cuando se juntan las dos palabras, tenemos la frase información desaparecida o información perdida. La expresión Missing 411 o Desaparecido 411 se utiliza para desapariciones de personas bajo circunstancias inexplicables. Y este fenómeno ocurre en todos los parques nacionales de los Estados Unidos, de costa a costa. David Polaris es un policía retirado que empezó a investigar casos de desapariciones en parques nacionales y encontró un patrón evidente en cada una de las desapariciones en los parques en Norteamérica. Todas las víctimas desaparecían sin dejar huellas ni rastros. Todas desaparecían con sus pertenencias, cámaras, armas de fuego, etc. No había discriminación entre raza, sexos o edades. Y lo más perturbador de todo es que este fenómeno no es nada reciente, ya que hay registros de personas desaparecidas desde el siglo XVIII. Pero antes de adentrarnos en las desapariciones, me gustaría hablar un poco sobre el señor David Polaris. Polaris nace en San Francisco, California. Es graduado de la universidad en 1977 y se une a la policía de San Francisco Bay en 1980. Es transferido a San José, California, donde se convierte en SWAT y luego pasa a la división Vice. Esta es la división antidrogas. Allí trabajó por 20 años. Luego de retirarse de la policía, trabajó para una empresa privada como evaluador de riesgos, lo que nos dice que al parecer este señor es alguien con trayectoria y algo de credibilidad. Lo que descubrió Polaris es que una gran cantidad de desapariciones estaban ocurriendo en los parques nacionales y que el servicio de guardabosques no estaba haciendo nada al respecto. Pese a que muchas desapariciones se deben a errores humanos, ataques de animales o cualquier otro tipo de circunstancia, existe una categoría que no se puede explicar fácilmente. De hecho, no tiene ningún tipo de explicación. Lo primero que hizo Polaris fue viajar hasta el Parque Nacional Yosemite. Allí solicitó información sobre las desapariciones. En el parque le dijeron que no llevaban ningún registro de ellas. Luego de esto, se dirige directamente a la sede nacional de Parques y Bosques de los Estados Unidos. Allí hace evocación al FOIA,
por sus siglas en inglés Freedom of Information Act, o el Acta de Libre Información. Para que tengan una idea de esto, en Estados Unidos, cualquier ciudadano puede solicitarle al gobierno información sobre lo que sea, y el gobierno está en la obligación de dársela. Así que solicitó información sobre todas las desapariciones ocurridas en los parques nacionales de Estados Unidos. La respuesta que obtuvo fue totalmente ilógica. Le dijeron que no llevaba ningún registro de las desapariciones, nombres, fechas o cualquier dato de relevancia, y que si tanto le urgía esta información, debía pagar para contratar nuevo personal que se encargara solo de esto. Al recibir esta negativa, todo empieza a tornarse como un poco oscuro. De hecho, le da un aire a conspiración. Es totalmente ilógico que con más de 183 ubicaciones, 23.000 empleados, una rama del gobierno federal no tenga ningún tipo de registro o documentación sobre lo sucedido. Debido a la negativa y las trabas para entregar la información, David Polaris amenaza al sistema de parques nacionales con exponer esta información al público. Luego de muchas trabas y mucho tiempo, los registros fueron obtenidos en 2016 y la cantidad de desapariciones alarmaría a cualquiera. 1.600 desapariciones totalmente inusuales. Luego de recibir la información, comenzó a descartar todas las que tenían una posible y fácil explicación. Se concentró en las que no podía explicar. Para esta, hizo una serie de requisitos que llamó puntos de perfil. Algunos de estos puntos los voy a leer a continuación. El número 1, las víctimas nunca son encontradas. Como número 2, las víctimas son encontradas muertas en extrañas posiciones, a veces desnudos y con la ropa doblada a un lado de ellos. 3. Aparecen en lugares donde los equipos de búsqueda ya habían revisado por varias veces. 4. Si son encontrados con vida, no tienen memoria de haber desaparecido en ningún momento. 5. Cuando los cuerpos son encontrados muertos, se torna difícil determinar la causa de la muerte. 6. Los perros sabuesos no pueden rastrearlos. 7. Las desapariciones siempre son en horas de la tarde. 8. Luego de la desaparición, aparecen tormentas o lluvias repentinas que nunca fueron pronosticadas. Ahora, teniendo un poco de información y contexto sobre el tema, quisiera hablar sobre algunas desapariciones. El 23 de julio de 2015, un estudiante universitario llamado Joseph Lloyd Keller, de 19 años, estaba con dos de sus amigos vacacionando por la costa oeste. Luego de visitar Las Vegas y San Francisco, fueron a Colorado. Llegaron al Rainbow Trout Ranch, en un pequeño pueblo llamado San Juan de Mountains. Los tres amigos deciden salir a correr por la montaña. Joseph dejó su teléfono y su cartera en la habitación del rancho. Salen a caminar, eran las 4:30 de la tarde. Luego de unos minutos, Joseph decide separarse del grupo. A partir de ese momento, nunca más se supo de él. Sus amigos, preocupados al no saber nada de él, comienzan a buscarlo. Cuando anochece, la situación se torna más sombría y no saben nada de él. Rápidamente organizan más de 200 personas y 15 perros que comienzan a buscarlo. La búsqueda se extendió por varios días. Aviones de reconocimiento sobrevolaban la zona y una recompensa de $10,000 estaba hecha por cualquier información que se pudiera dar sobre su paradero. Así transcurrieron los días. Los voluntarios volvieron a casa. Los perros no encontraron ninguna pista. Y con el paso del tiempo se perdió la esperanza. Al día de hoy, abril 21, su cuerpo aún está desaparecido en las montañas negras de Colorado. Y como este, hay muchos casos más. Dale Staley, de 51 años, desapareció mientras caminaba en un sendero corto,
en el Parque Nacional Mesa Verde, Colorado. La diferencia fue que su cuerpo apareció días después, desnudo al lado de un arroyo. Ningún signo de violencia o abuso sexual se encontraba en el cuerpo. La causa de muerte, desconocida. Su ropa seca y doblada estaba en la orilla del río. Igual que Joseph, hubo una gran movilización para encontrarla, y el área donde apareció el cuerpo había sido revisada más de 3 veces por equipos distintos. Morgan Hamer, de 22 años, era guía de rafting. Ella desapareció en 2015 del Parque Nacional Grand Canyon. Luego de instalar el campamento donde pasaría la noche, decide caminar un rato por un sendero. Nunca más fue vista. Chris Flower, oriunda de Ohio, desapareció mientras caminaba en el Pacific Crest Trail. Y por lo menos se conocen de 2 desapariciones más en lo que va de año. Estas ocurrieron en Upper Peninsula, en el estado de Michigan. En 1952, un niño de 2 años desaparece del patio de su granja, en Oregon. Casi 24 horas después, es encontrado más de 13 kilómetros de distancia, en temperaturas bajo cero y totalmente nevando. El niño estaba vivo y consciente, pero no tenía idea de cómo llegó allí. Stanley Village, de 54 años, desaparece el 7 de noviembre del 2017. Estaba en el Parque Nacional Barrel Spike, en Nuevo México. Andaba de cacería con su amigo Mel. Mientras manejaban, ven un venado que aparece. Stanley se baja detrás del venado. Mel frena el carro, toma el rifle y en ese preciso instante comienza a llover. Una neblina le quita la visibilidad por completo y pierde de vista a Stanley. Cuando trata de ubicar a su amigo, este no respondía. Mel inmediatamente llama a los guardabosques. Durante 7 días, equipos de personas, perros rastreadores, aviones y helicópteros buscan a Stanley. Pero a pesar de esta gran búsqueda, no tuvo fruto. Nada se pudo ubicar de él. 5 meses después, un policía y su hijo, que iban a pescar, encuentran el cuerpo de Stanley. Presentaba fracturas en las costillas y el cráneo. Lo más sorprendente de esto es que la causa de muerte fue ahogamiento, pero el cuerpo de agua más cercano estaba a 14 kilómetros de distancia. Los nativos americanos conocen este fenómeno y cuentan que es algo que siempre ha existido. De hecho, mucho antes que el hombre pisara la tierra. Ellos saben que existe, pero no saben qué es. En 2018, un bombero de Canadá va a esquiar con sus amigos. Justo antes de subir a la montaña, dice que va al carro por su celular, y este desaparece por 7 días. Luego es encontrado en Sacramento, California, casi a 5.000 kilómetros de distancia. Estaba vivo y con su traje de esquiar. Aún cargaba su casco y no tenía memoria de cómo había llegado allí. Así como les conté estos casos, podemos continuar por horas, quizás días. Son más de 1.600 casos de desapariciones que no tienen explicación. Algunos aparecen sin memoria, otros aparecen muertos y otros simplemente se los traga la tierra. Lo que está sucediendo en las tierras de Norteamérica no se puede explicar. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando con las víctimas. Teorías abundan. La más fuerte de todas involucra al Sasquatch o al pie grande. Otras hablan de abducciones extraterrestres. Algunas hablan sobre espíritus del bosque y portales interdimensionales. Y las más mundanas adjudican estos hechos a demencia temporal y algunas hasta asesinos seriales. Lo que no podemos olvidar es que estos lugares de desapariciones son sitios bastante temidos y a veces de respeto por las tribus ancestrales que habitaban allí. Ellos saben que en estos sitios ocurren fenómenos inexplicables. Sea lo que sea que esté ocurriendo
en los bosques de Norteamérica aún persiste y se mantiene vigente hasta nuestros días. Alguna explicación debe haber, pero aún no la conseguimos. Así que si vas de visita a los Estados Unidos o Canadá y decides caminar por algún parque nacional, siempre mantente con tu grupo, nunca te alejes. Nadie sabe qué podría pasar. Espero que este capítulo haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima edición.